Bueno, ahí está, ya está Isis en el chat. Hola. Hola Isis, ¿cómo estás? Estamos esperando todavía más invitados. Bueno, ya sí, ya es hora de empezar a saludar. No tengo nadie más entrando al Zoom todavía. Ya tenemos dos personas más. Gracias. Gracias a Cintia Santos y ¿quién más? Está con nosotros María Paz. Bienvenidas, chicas. Son chicas de la Ceiba. Ah, qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Solo quisiera saber si están bien con el video. Vamos a ver cómo están aquí en el chat. Hola, hola, ¿nos escuchan? Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bienvenidas y bueno, vamos a esperar un poquito más, quizá para 2 minutos más para ver si se nos unen más personas. Vamos a ver, lo voy a reiniciar ahorita la presentación para ver cómo la vuelvo a pantalla completa, porque se me salió de pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a revisar aquí. Bueno, y si sigue ahí, vamos a ver quién más. ¿Quién más se nos une? Bueno, creo que ya pasaron 2 minutos más, ya son las 2:05, no sé si les gustaría comenzar o esperamos más personas, si a alguien más de las chicas sabía que alguien iba a participar, no sé. Yo creo que iniciemos, Dani, y Ok, está bien. vayamos despacio para Sí, dar chance a que se continúen sí, sí, está uniendo a bien. la presentación. Está bien, me parece bien. Bueno, pues de nuevo bienvenidas y muchas gracias por acudir a esta invitación. Y pues como pueden ver, tenemos hoy una actividad muy interesante en la cual vamos a hablar de los estudios de doctorado en Estados Unidos. Y aquí está, como pueden ver, el programa que tenemos para hoy. Y pues vamos a saludarnos, vamos a presentar el equipo de Mundus. También vamos a conocer un poco más de nuestra invitada y vamos a ir con las preguntas de la entrevista y además cierre y preguntas para la audiencia. En caso de que quieran o algún otro comentario que quieran agregar, pues ese va a ser parte de la finalización de la entrevista. Y pues el objetivo que pensamos para esta entrevista fue motivar e informar a personas interesadas en postularse a un programa de doctorado en los Estados Unidos. Entonces, esperamos que las personas que nos acompañen hoy pues se vayan muy informadas y muy motivadas con respecto a este tema.
Y pues para continuar, me gustaría, bueno, hacer un saludo especial porque tenemos personas de la pedagógica, entonces ahorita solo estamos UPN por los momentos, vamos a ver si se nos unen más personas. Y pues muchas gracias por estar aquí. Voy a comentarles un poco acerca de Mundus y primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Dania Castillo, soy magíster internacional en educación de adultos para el cambio social, graduada de la Universidad de Glasgow y ex becaria de Erasmus+. Y pues también en nuestro equipo tenemos a la licenciada Bianca Castillo, que ha hecho posible esta organización y pues ha sido colaboradora para poder montar todo este evento. Muchas gracias a ella. También quiero hablarles un poco de la iniciativa de Mundus, cómo nosotros, bienvenida, soy Apa Méndez, que está entrando también a la sala. Bueno, quiero comentarles, como les decía, acerca de la iniciativa de Mundus, y Mundus es un espacio en donde se brinda una guía para las personas interesadas en estudiar en el extranjero, que les gustaría postularse a becas, y en realidad no importa en dónde se encuentren, en qué etapa se encuentren, en la guía nosotros brindamos ese apoyo basados en cómo manejar, cómo ayudarles a manejar sus competencias sociales, cómo definir su identidad profesional y académica, que son pues parte fundamental, esa guía es parte fundamental para poder tener mucho éxito como becario o como estudiante en el extranjero, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Igualmente, The Mundo Studio es un lugar, es un espacio para la educación, ¿verdad? Y formación profesional. Entonces estamos teniendo distintos focos que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Estamos bien contentos de comenzar de esta manera y obviamente invitando a los expertos para que sigan enriqueciendo nuestro camino, nuestra guía hacia ese sueño de estudiar en el extranjero. Y voy a aprovechar para continuar, si me dan un tiempito, de mostrarles nuestra información de contacto para cuando ustedes deseen comunicarse con nosotros y pues mantenernos siempre en contacto, eso es lo más importante. Y pues les cuento que The Mundus ahorita tiene, aparte de esta página en Facebook, que es The Mundus Studio, en donde estamos compartiendo oportunidades a becas, este tipo de eventos que continuaremos adelante también. Más adelante tendremos otros invitados de lujo, así que no se los pueden perder porque habrán más temáticas y sobre todo lo más importante, que este espacio de entrevistas será para poder destacar a todos los hondureños que están brillando, que están haciendo algo importante en el extranjero y que también han hecho algo importante en el país, que eso son de las cosas que más nos interesa poder destacar en The Mundus. Entonces, de ese tipo de contenido vamos a tener en la página de Facebook. También en The Mundus tenemos TikTok, y el TikTok es The Mundus, y en TikTok ya es como más personal, es algo donde se comparte la experiencia en el extranjero, cómo se vive, es algo más íntimo, pero es mucho más también divertido, es como ver ese lado también que uno disfruta de todo el proceso para irse a estudiar uno al extranjero. Entonces van a poder ver muchos elementos de eso, mucho contenido de ese tipo. Entonces espero que sea de su agrado y obviamente los invito a que se puedan unir. Y ahí está el correo, por los momentos el correo que tenemos es ese que ven en pantalla, en la cuenta de Gmail. Si quieren, tienen alguna pregunta en particular, quieren más información, entonces nos podemos contactar de esa manera. También hay mensajería instantánea en la página de Facebook. Y bueno, y después de comentarles esto, regresemos a, perdón, vamos a, disculpen. Mi botón no funcionó aquí. Perdón. Son cuestiones ya de rutina, Dani. Sí, es bien extraño porque el botón estaba configurado, pero bueno, ni modo. Bueno, entonces... Son cuestiones de tecnología, no te preocupes. Sí, en fin, voy a seguir revisando aquí. Tenemos a Carmen, bienvenida Carmen. Gracias por estar aquí. Estamos contentos de seguir
viendo que más personas se están sumando a esta entrevista. También tenemos a Juan Méndez. Estoy revisando un poco aquí en la página de Facebook. Juan Méndez, Mr. Méndez, muchas gracias por los saludos. Tenemos también a Isis. Gracias a Isis, saludos hasta República Checa. Y a Mr. Juan hasta Canadá. Y tenemos a Briesli también que nos acompaña. Muchas gracias, Briesli, hasta España. Saludos hasta España. Entonces tenemos bastantes personas ya que están con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, bien, habiendo hablado un poco de Mundus y que ustedes se enteren cómo estamos ahorita comenzando este proyecto, obviamente viene lo más importante de esta entrevista y si se fijaron, la entrevista se llama Stop. Stop porque vamos a tener a lo top de Honduras, lo más destacado de Honduras, vamos a estar compartiendo con estos expertos, como les decía, y pues hoy tenemos precisamente a la Magíster Yolani Lagos, que es un placer y un honor tenerla, y pues creo que llegó el momento de que la Magíster Yolani nos hable un poco más de su background, de su historia, de su narrativa, que nos comparta pues un poquito de su vida, ¿no? Para tener una mejor idea de quién nos está compartiendo toda esta experiencia. Entonces yo le dejo ahorita pues el espacio a mi compañera Yolani. Gracias, Dania, y gracias a todos, todos y todas las que se unieron el día de hoy. Creo que vamos a tener más que una entrevista, creo que es una conversación sobre muchas dudas que muchas personas tienen acerca de cómo poder salir del país o cómo poder estudiar pues estudios de posgrado, hacer sus estudios de posgrado en algún momento. Pues yo crecí en la ciudad de Tegucigalpa, capitalina, las chicas de la Ceiba ya saben, capitalina, estudié en la escuela del barrio, donde crecí, luego en el Instituto Aguilar Paz, luego estudié cuando en ese momento existía la carrera de secretaria ejecutiva en el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana ICI, y pues de allí pasé a la Universidad Pedagógica a hacer mi licenciatura, y luego de mi licenciatura tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Southern Illinois en Carbondale a hacer mi maestría, y luego regresé a Honduras por 1 año y medio más o menos, y fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Pedagógica en La Ceiba. También durante el tiempo que estuve en Honduras, antes de mi maestría, tuve la oportunidad de trabajar directamente con la Embajada de Estados Unidos y ciertos proyectos que habían en áreas de riesgo social, enseñando inglés. Estuve haciendo mi práctica profesional en el Instituto Mía Selva, luego trabajé en una escuela privada en Tegucigalpa, luego mi maestría, creo que estoy haciendo un relajo, luego mi maestría, como les decía, regresé a Honduras, trabajé en la Universidad Pedagógica en La Ceiba por 1 año más o menos, y pues luego de eso vine acá a la Universidad del sur de Alabama, y aquí me encuentro en este momento en mi 3er año en mi estudios de doctorado. En este momento me estoy preparando para mis exámenes doctorales, que significan prácticamente que es uno de los últimos pasos antes de iniciar mi tesis doctoral. Entonces, 3 años han pasado súper rápido y pues a veces no puedo creer que ya esté en este momento en este proceso, pero aquí vamos. Sí, increíble. La verdad es que cuando te escucho decir todo ese camino, el tiempo a uno se le fuma, tiempo se va y cuando uno menos se acuerda, realmente que uno dice, justamente ayer estaba mandando mi postulación a la universidad, dice uno, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a mí me da mucha risa realmente porque uno se preocupa tanto y a veces hay mucho estrés, pero algo que he aprendido es a disfrutar los procesos, aunque a veces cueste, pero es que esto no vuelve y es una vivencia muy especial. Así es. Ok, entonces
habiendo conocido un poco de Yolani, para los que no sabían del background de ella, pues aquí ya tenemos la entrevista, como pueden ver, las preguntas que queremos abordar. Vamos a tener también una pequeña pausa. Pronto ya verán cuándo les vamos a decir, pero ya vamos a entrar ya con las preguntas que se han planteado para esta entrevista y esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes toda la experiencia e información que vamos a compartir. Entonces, la primera pregunta que tenemos en estos momentos, que queremos, que quisiéramos que, bueno, Yolani nos ayudara a abordar es, ¿qué pasos debemos seguir para postularnos a un doctorado en Estados Unidos? Parece que básica la pregunta, pero muy necesaria. Ujú. Y también quiero agregar, Dania, que estos pasos no solo aplican para doctorado, sino que aplican para estudios de posgrado, maestría o doctorado, ¿verdad? Porque el proceso es bastante similar, al menos el proceso de aplicar a ambos. Creo que algo muy importante que me gustaría comentarle a todos los que están con nosotros es que el proceso de aplicar a estudios de posgrado es un proceso largo, ¿verdad? No es algo de que yo lo decidí una semana antes de hacer mi aplicación, es un proceso que se tarda entre 1 año a 1 año y medio, dependiendo, ¿verdad? Cuánto sepamos, cuánto estemos orientados. Yo tuve la ventaja de que había hecho mi maestría fuera del país y entonces ya conocía ciertos de esos pasos y fue un poco más fácil, pues por decirlo así, ya conocía yo un poco del camino que tenía que iniciar. Yo creo que el primer paso, el más importante para mí, es el hacer tu investigación y el entender en qué área querés entrar, ¿verdad? Obviamente yo estoy en el área de educación y yo quería continuar en el área de educación, pero yo sé que hay muchas personas que estudiaron una carrera en su licenciatura y no quieren continuar la misma carrera para su maestría o doctorado. Entonces, lo primero es importante saber a dónde quiero ir, en qué área me quiero especializar. No necesariamente tenemos que especializarnos en la misma área en la que hicimos la licenciatura, ¿verdad? Mi maestría y mi doctorado no son en el área de enseñanza del inglés, pues, pero están siempre conectados con la parte de educación. Luego, pienso yo que lo segundo importante es que vos entendás en qué región te gustaría estudiar, ¿verdad? En qué área del país, de Estados Unidos, y más o menos hacer como tu mapa. Me gustaría estudiar acá, ¿verdad? Entender que si vas a una ciudad grande, el costo de vida es extremadamente alto. Entonces, lo importante es pensar en universidades que estén en pueblos, ¿verdad? En ciudades más pequeñas, por decirlo, y no en New York, por ejemplo, o ciudades que el costo de vida es extremadamente alto. Obviamente, esto depende del tipo eh, pues de fondos que vos tengas o fondos que vos estés aplicando para poder irte. Hay programas que ofrecen el 100% y cubren todos tus gastos, ¿verdad? Los programas que yo he optado no cubrían el 100% de mi gasto, sino que yo tuve que cubrir una gran cantidad de esos gastos. Entonces, obviamente, vos tenés que pensar, hacer tu presupuesto, ver el estilo, el costo de vida en la ciudad a la que quieras ir a vivir, etcétera, etcétera. Luego de eso, yo diría que tenés que hacer como una lista, ¿verdad? No puedes aplicar a todas las universidades de todo el país. 4 o 5 universidades creo yo que es un número manejable y es algo que lo puedes hacer. Porque como les repito, el proceso es largo, cada universidad tiene requisitos independientes y pues es importante. Y otra cosa que también creo es importante es que cuando ya definas qué quieres estudiar, a dónde quieres ir, que empeces a ver el departamento al que quieres ir, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en el departamento de counseling, ¿verdad? Dentro del College of Education. Entonces, lo que yo hice fue ver quién es el coordinador de la carrera, quién es el decano del departamento, quiénes pues, son los profesores con los que yo podría trabajar o me van a dar clases en un momento, ¿verdad? Porque al momento que vos creas tu material para aplicar, tenés que
vender tu persona y ver cuáles son el tipo de actividades que ellos realizan, qué investigación realizan, qué artículos han hecho, para que vos puedas, pues, obviamente, escribir de acuerdo a la audiencia, pues, a la que te vas a enfrentar en un momento. Y cuando ya sepas quién es el coordinador de la carrera, también yo recomendaría pues acercarse al coordinador o coordinadora de la carrera, presentarte, decir de dónde sos y pues podés incluso preguntar si en ese departamento hay fondos para asistentes y para personas que decidan hacer sus estudios de posgrado en la universidad. Y muchas veces hay pues el tipo eh, ¿qué puedo decir? El tipo de trabajo que yo hago, ¿verdad? Yo trabajo para el departamento, trabajo 20 horas y es así como cubro los gastos, mis gastos de vida y la universidad, porque yo trabajo con ellos, cubre lo que es eh, pago de cada clase, ¿verdad? El total en general, porque estamos hablando de que un semestre puede costar desde 20 hasta $35,000, ¿verdad? Solamente las clases, no estoy hablando del costo de vida, solamente las clases. Entonces, Es bastante, la verdad, es considerable. Pero sí, sí, bien interesante y es información muy clave porque creo yo que las bases, ¿verdad? Cuando uno comienza este proceso son fundamentales. Si uno no sabe claramente a dónde ir, con quién hablar, pues prácticamente uno anda bien perdido. ujú. Claro, y también, Dania, creo que es importante que la gente entienda que hay aplicaciones individuales, por ejemplo, como la que hice yo como un individuo, ¿verdad? Yo apliqué a una universidad y luego hay aplicaciones que se hacen a través de organizaciones, como por ejemplo Erasmus Mundus, Fulbright y otras organizaciones, ¿verdad? Que son otros pasos completamente distintos o hay un intermediario, ¿verdad? Que en el caso mío no lo tuve. Entonces también eso es importante. Por ejemplo, The Mundus es otro recurso para todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? Que puedan contactarlos a ustedes también y con tu experiencia y con la experiencia de las personas con las que trabajan con ustedes en The Mundus, pues se pueden guiar también a las personas. Sí, sí, excelente. Yolani, si querés, pasamos a la segunda pregunta. ¿Te parece? Claro, claro. Está bien. Sí, bueno. Y pues la segunda pregunta es, perdón, ¿cuáles son los requisitos comunes para postularse a un doctorado? Que ya más o menos estábamos entrando a esa parte, ¿verdad? Ujú. Pues los requisitos para posgrado en general, Dania, por ejemplo, si vas a un país donde el inglés es la primera lengua, obviamente vas a tener que demostrar tu conocimiento de inglés, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve que hacer el TOEFL exam, que eso lo tenés que hacer antes de, ¿verdad? Cuando vos envías tus documentos de aplicación, ya tiene que estar ese examen hecho. El TOEFL, yo tuve que hacer GRE, que también es otro examen, son exámenes estandarizados, ¿verdad? Y estos exámenes tienen un costo de entre 150 a $250 dependiendo del tipo de examen que te pidan. Yo sé que hay gente que quiere estudiar marketing, business, tienen que hacer un GMAT, que es otro examen aparte, ¿verdad? Tal vez no tienen que hacer un GRE, pero tienen que hacer un GMAT y como estudiante internacional, en el que tu idioma no, tu primer idioma no es inglés, tenés que hacer el TOEFL. Eso es un examen que lo tenés que hacer en todo momento, ¿verdad? Otro requisito es que tenés que hacer un ensayo de interés o una carta de interés, ¿verdad? En donde prácticamente vos decís quién sos, por qué quieres estudiar en esa universidad, qué vas a traer vos a la universidad, porque como les decía al inicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que vender la persona que somos. ¿Qué voy a, que yo esté en esa universidad, por qué le va a beneficiar a la universidad tener a Yolani, ¿verdad? Estudiando en la universidad. Otra cosa que también es importante entender es que las universidades tienen cuotas de diversidad, por ejemplo. Las universidades en Estados Unidos deben de tener estudiantes internacionales y hay una cuota, que es una ventaja para nosotros, ¿verdad? Ellos necesitan tener estudiantes internacionales porque es un requisito para que ellos mantengan sus fondos como universidades.
Luego necesitas cartas de recomendación que pueden ser de profesores o personas con las que vos trabajás, jefes, supervisores, etcétera. Tu certificación de estudios, ya sea de tu licenciatura o maestría. En el caso nuestro, ¿verdad? Nuestra certificación tiene que estar en el idioma al que vamos del país al que vamos a aplicar, ya sea en inglés, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, tenés que hacer un currículum o una hoja de vida dependiendo de la que la universidad pida, ¿verdad? El currículum es un poco más extenso que la hoja de vida. El currículum lleva si has hecho presentaciones en conferencias, si tenés ¿verdad? Algún tipo de premios que ganaste. Un poco más extenso, mientras que la hoja de vida es como un más corto, de 1 a 2 páginas. Muchas veces la universidad también tiene requisitos, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, quiero que me envíe su hoja de vida en 1 página y ya. Y, por ejemplo, ciertas universidades te piden un ejemplo de un trabajo de investigación o un ensayo de investigación. Entonces, vos tenés que tener, esperamos, ¿verdad? Que dentro de la carrera, en la licenciatura que las personas estudiaron, tengan un ensayo de investigación que puedan presentar y enviar, ¿verdad? Y obviamente, a pesar de que el profesor en la licenciatura se lo haya revisado, es importante volver a revisarlo, asegurarse de que el formato APA esté correcto, asegurarse de que no haya typos, la gramática y todo eso, ¿verdad? Porque obviamente cuando enviamos este paquete para aplicar a una universidad, nosotros queremos presentar la mejor imagen y porque así obviamente hay más oportunidades. Entre más calidad de productos vos envíes con tu paquete de aplicación, más oportunidades vas a tener de que te seleccionen o que te inviten a una entrevista, porque esa es otra parte, ¿verdad? Muchas universidades, antes de decirte sí o no, te tienen que hablar con vos, conocerte, hacer una entrevista con vos, una entrevista virtual, obviamente, ¿verdad? Entonces vos tenés que estar cómodo con la cámara, tenés que estar cómodo con lo que estás hablando, tenés que conocer de la universidad, porque si te preguntan, bueno, ¿y por qué quiere venir acá? Y vos no sabes cómo responder, o te preguntan, bueno, y usted vio que el profesor tal tiene su área de especialización en X o Y, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Podría trabajar? ¿Con quién podría trabajar? ¿Verdad? Entonces, creo que holísticamente esos serían los Sí, requisitos. sí, sí, es cierto lo que dijo Yolani, pues que estos requisitos, bueno, uno debe de esmerarse, ¿verdad? Porque aquí ya hay más exigencias, obviamente esa diferencia de saltar una licenciatura a un posgrado, pues ya son otras exigencias, otros requisitos que uno debe de prestar atención y en los requisitos que vos mencionaste, obviamente son los que casi siempre uno se va a encontrar, así que eso es bastante útil conocerlo. Entonces, movámonos ahora a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de cualidades debe tener un estudiante de doctorado? Bueno, aquí quiero empezar con decir de que si una persona, cualquier persona puede hacer un doctorado, ¿verdad? No, una persona que hace estudios de posgrado no es que tiene algo mágico o superpoderes, nada por el estilo, somos personas comunes y corrientes. Creo que la única diferencia es que debes de estar comprometido en primer lugar, tenés que estar motivado y número 3, tenés que entender el sacrificio que esto significa y tenés que estar de acuerdo en realizar este sacrificio y decir, bueno, mi vida por los próximos 3, 4 años se va a dedicar a esto. Entonces vos tenés que estar claro en eso porque eso es sumamente importante. Yo personalmente les digo que estudiar un doctorado no es nada fácil, especialmente estar fuera del país donde no tenés a tu familia cercana, ¿verdad? Y no tenés ese apoyo de tu familia inmediatamente de que voy a ir a la casa de mi tía, voy a ir a ver a mi mamá o cosas así, ¿verdad? Entonces es importante estar motivado, comprometido y querer continuar aprendiendo. Es importante también entender que los estudios de posgrado son estudios muy autónomos, o sea, la expectativa que se tiene para una persona de estudios de posgrado es que sea una persona autónoma, organizada y que sepa manejar y organizar su tiempo de acuerdo. Obviamente, claro,
hay días en los que yo quiero dormir todo el día, como cualquier ser humano, ¿verdad? Porque nos cansamos mentalmente, físicamente, incluso en este momento durante la pandemia. En mi caso, por ejemplo, desde el martes hemos tenido un huracán que ahorita se están viendo todo el daño que causó a lo largo de la ciudad. No tengo internet, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Mucha gente que no tiene energía desde el martes. Entonces, todas estas situaciones vienen a interferir, por ejemplo. Pero, como te decía, pues si una persona quiere hacer estudios de posgrado, no creo que haya una limitación, es simplemente de que haya una mentalidad de que, bueno, yo quiero empezar y terminar esto y lo voy a hacer y voy a estar comprometido con el programa o comprometida con el programa y hacerlo. Sí. Realmente sí, es un gran compromiso, ¿verdad? Y un paso grande en el proceso de maduración como adultos, ¿verdad? De estar consciente de que uno entra a un proceso que le enseña a uno a todos niveles, pues es un cambio desde la cultura a la que uno se va a enfrentar, va a vivir, la cuestión del trabajo, las cargas de trabajo, las lecturas, todo eso son componentes que obviamente requieren que esas cualidades que uno ha desarrollado con el tiempo es donde puedan florecer más, ¿verdad? Es donde nos exige más actitud, más coraje, más trabajo y dedicación. Entonces, claro Y que recordar también, Dania, de que no todas las personas que hacen sus estudios de posgrado tienen la ventaja de que, bueno, yo tengo una beca que me cubre todo, entonces no trabajo. Yo trabajo medio tiempo, entonces añadí, ¿verdad? La cuestión del trabajo, las expectativas que tienes en tu trabajo, las expectativas que tienes dentro del programa y obviamente las expectativas personales, ¿verdad? Que cada individuo tiene para sí mismo. por supuesto, y como vos decís, o sea, cada experiencia tiene sus pros y sus contras, porque por un lado, en tu caso, vos estás haciendo tu trabajo a medio tiempo, pero ahí ya también tu currículo se va, ¿verdad? Pues se va enriqueciendo. Y así las otras personas que decidimos también hacer una beca, o perdón, conseguir una beca, estudiar con beca, tenemos otro tipo de ventaja, ¿verdad? Entonces realmente esto hay que pensarlo como cuáles son mis necesidades, cuáles son mis posibilidades y cómo lo abordamos, ¿verdad? Porque cada quien elige su camino, tanto si quiere trabajar o quiere una beca, pero hay que hacerles saber a todos, toda la audiencia que nos ve hoy y nos escucha, que hay muchas posibilidades. Al contrario de lo que pensamos, hay muchas posibilidades y no solo existe esto, ay, que si no me sale beca ya no lo hice, ay, que, o sea, hay muchas cosas que uno puede considerar y no quedarse solo, bueno, ya no conseguí beca, pues ya no me voy. Entonces, no es así. Así como estás diciendo, ay, puedes trabajar, hay otras posibilidades. Y eso, Dani, solamente quiero enfatizar eso porque muchas universidades tienen fondos, pero no tienen personas que apliquen. Entonces, Sí. si esto regreso cuando estábamos en la licenciatura. Si no hacemos preguntas, no sabemos, ¿verdad? Si no investigamos, no sabemos. Entonces, muchas universidades, cuando ellos están ofreciendo programas, ¿verdad? O incluso solamente dicen, bueno, esta universidad tiene este programa, pero mucha gente dice, ay, pero es que no tienen becas y no, y no, y no. Pero si vos te acercás a conocer a los coordinadores, jefes de departamento, decanos, ¿verdad? En muchos casos, muchas personas han logrado tener una oportunidad por ese inicio de contacto que tuvieron con estas personas. Así es, correcto. Bueno, Yolani, creo que llegó el momento del stop. Eh, del stop y vamos primero a preguntarle a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que ya hemos conversado hasta ahora. Y pueden decirlo en el chat o pueden también utilizar su micrófono si les gustaría a ustedes pues participar. Entonces aquí está el chat, si quieren usar el chat o, ¿verdad? Podemos escuchar su hermosa voz y verlos también por video.
Parece que, como decían nuestros profesores, o está todo claro o está todo confuso. Sí, cualquiera de las dos. Sí. Cualquiera de las dos. Bueno, entonces, bueno, no veo por los momentos. Estoy revisando el Facebook y no tenemos preguntas, en el chat tampoco. Entonces, bueno, tenemos a Gesser que él nos quiere compartir algo. Vamos a ver, Gesser. Hola a todos. No, más que compartir, pues saludarlas, que tengo años de no verlas en persona. Ambas, y no, y me gusta mucho la iniciativa que han tomado, la verdad es bastante bueno porque, como Yolanda ha mencionado, a veces uno desconoce muchas cosas, ¿no? Muchos procesos, o a veces hay muchos compatriotas que se han venido, pero tienen como celo de compartir, como que crean una élite o una exclusividad que solo ciertas personas pueden o están capacitadas para venir, y como Yorani mencionó, ¿no? Somos personas normales y corrientes, solo que con ciertas metas en la vida, ¿no? Y todo depende del trabajo y la dedicación, y siento que es la determinación, más que todo, determinación, mucha determinación y paciencia, ¿no? Paciencia, porque a veces uno puede aplicar la primera vez y no le sale, y pues Sí. se puede bajonear uno feo, y pues no, seguir adelante, y pues espero les ayude mucho este taller que están impartiendo. La verdad que está muy bueno. Y saludos. Saludos, saludos. Gracias, Gesser. Bien, Bueno, ese. sí, rescatar lo que vos dijiste. Realmente ya no estamos en el oscurantismo, estamos en un boom, estamos en una revolución tecnológica. Y no es posible que todavía estas oportunidades se mantengan debajo de una mesa, no sé, escondidas. Precisamente este espacio se está creando para esto, para que la gente se entere de que todos tenemos las capacidades, necesitamos prepararnos, necesitamos precisamente empezar por ahí, a informarnos bien, a tener información oficial, formal, información también de experiencias de personas que lo han logrado, pues, y que tienen ese testimonio en donde a uno lo motiva, ¿no? Que es posible, que estas cosas se pueden hacer, pero más que cualquier talento que uno tenga, tiene mucho que ver con el esfuerzo, con el trabajo, la disciplina que uno le impone, ¿verdad? Le integra a estos procesos. Entonces, bueno, aquí voy a continuar con Cintia en Facebook, que ella ha hecho también su participación aquí, nos está comentando, dice sobre el envío de una investigación y si se hizo en grupo no hay problema si se envía así, o se tiene que modificar y solo dejar nuestro nombre. Esa es pregunta para Yolani, ¿verdad? Yo creo que esa pregunta es un poco difícil de responder porque mi recomendación sería que tiene que ser un documento que la persona hizo individualmente. Porque usted quiere vender sus cualidades, no quiere, ¿verdad?, vender las cualidades de los demás compañeros. Obviamente, yo entiendo porque muchas veces no hay oportunidades para trabajar individualmente en investigación. Pero pues yo diría que si lo puede modificar, o incluso si puede conseguir un permiso de los compañeros con los que trabajó para dejarlo a su nombre, o no sé, buscar maneras, pero mi recomendación sería que ese trabajo sea individual de la persona que lo hizo, ¿verdad? Incluso pues diría yo, de que si no tiene otro, ¿verdad? Otro trabajo y no tiene el tiempo de modificarlo, pues envíelo y asegúrese de identificar, bueno, en este trabajo de investigación, mi participación y lo que yo hice fue X, Y, Z, ¿verdad? Para que cuando la universidad lo vea, vean fue su colaboración y qué fue lo que usted trajo al trabajo, pues. Porque realmente lo que quieren ver es qué puede producir usted individualmente, pues, al menos. No sé si vos tendrás otra recomendación, Dani. Creo que realmente depende cuál es la naturaleza del programa también, ¿verdad?
Creo que de repente si alguien envía un paper o un trabajo grupal, creo que ahí se pueden ver otras cualidades. Por ejemplo, el trabajo en equipo, como 3, 4 personas hacen un proyecto de investigación. Entonces, para mí, creo que puede tener una ventaja, pues si se envía en equipo, o sea, así como colaborando y esta persona como líder, a mí me parece que sería más bien más puntos, pero definitivamente depende los requisitos y ya, porque es por lo general cada universidad tiene sus requisitos específicos. Entonces, definitivamente en el tipo de publicación que uno haga, ya la persona, perdón, ya la institución le dice a uno, bueno, queremos una publicación individual o simplemente de manera abierta, de carácter abierto, entonces ahí uno tiene la libertad de enviar la mejor publicación que uno tenga, ¿verdad? Lo que uno considere que tiene mejor calidad. Entonces, esa sería mi observación ahí. Y tengo una felicitación para vos de Rafa Hernández. Felicitar a la ya casi doctora Yolani por sus grandes logros. De Rafa Hernández, exalumno en Cursey. Gracias. Sí. Bien, entonces, habiendo leído estas preguntas y estas intervenciones aquí en el chat, vamos a continuar a la cuarta pregunta, ¿te parece? Sí, claro. Bien. Perdón. ¿En qué consisten los estudios de doctorado? Bueno, aquí voy a hablar un poquito en mi área, ¿verdad? Porque honestamente desconozco otras áreas, pero tengo la idea de que es más o menos cercano al tipo de programa que yo estoy cursando. Pues, por ejemplo, los estudios de doctorado consisten más o menos de 2 a 3 años de clases, ¿verdad? Como un estudiante común y corriente. En mi caso, yo tenía que llevar 2 clases que son 6 créditos, ¿verdad? 3 créditos por clase, por el hecho de que yo estoy trabajando medio tiempo. Entonces, eso es lo mínimo, ¿verdad? 2 clases por semestre. Y yo llevé clases en el otoño, en la primavera y en el verano. Todos los años siempre habían clases durante los 3 semestres del año académico. Las clases que se cursan tienen que ver con teoría, ¿verdad? Clases de teoría, investigación cualitativa y cuantitativa, que en mi área, por ejemplo, fueron bastante extensas y bastantes clases. Más o menos tomé 2 clases de cualitativa, 2 semestres, por ejemplo, y tomé 3 clases de cualitativa, Grounded Theory, y la otra fue Mixed Methods. Entonces fueron tres tipos de investigación cualitativa que fueron clases separadas, ¿verdad? Durante este proceso se tienen que producir ya sea trabajos de investigación, artículos, asistir a conferencias o presentar en una conferencia, ¿verdad? Individualmente o con tu asesor. El año pasado, pues yo tuve la oportunidad de presentar en una conferencia junto con otros 2 compañeros y nuestro artículo de la presentación fue publicado en los proceedings de la conferencia. Entonces, esa fue una de mis publicaciones y la otra fue una publicación con mi asesora académica, que trabajamos en un artículo y pues yo fui su asistente de investigación junto con otras 2 profesoras de la universidad y les ayudé durante el proceso de colección de datos, ¿verdad? Entonces, muchos programas requieren de que durante tu proceso de doctorado vos publiques de entre 2 o 3 artículos, ¿verdad? No hay nada escrito en piedra que diga usted debe de, pero se espera, ¿verdad? Como les decía, se espera de que un estudiante de doctorado sea productivo, vaya a conferencias, presente y represente a la universidad, ¿verdad? Este año, por COVID y toda la situación, muchas conferencias han pasado en línea y yo voy a presentar en 2 conferencias, una en noviembre y una en octubre. Pues al terminar las clases, como les explicaba, ¿verdad? En este momento al que yo me encuentro, ya terminé mis clases, que me estoy preparando para mis exámenes doctorales, por llamarlos así.
En mi programa hay dos tipos de exámenes doctorales. El primero fue el año 2018, sí, 2018, que yo hice mi examen de investigación, que es prácticamente tu conocimiento de investigación cualitativa y cuantitativa y psychometrics, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con investigación holísticamente, ¿verdad? Entonces, hay un examen en ese momento que se hace, es un examen prácticamente todo el día, en donde hay una parte escrita y una parte práctica, y luego los exámenes doctorales, que los voy a hacer en un mes más o menos, son 2 días en los que tengo que contestar 8 preguntas, 4 horas cada día, 4 preguntas por día, y es un examen escrito. Vos llegás a un laboratorio, a una oficina, te sentás y escribís por 4 horas respondiendo a las preguntas de tu comité, ¿verdad? Todo estudiante doctoral tiene un comité de más o menos 4 o 5 personas, en donde vos tenés a tu asesor, que es la persona que te va a guiar durante seleccionás el tema, escribís tu propuesta y desarrollas todo lo que tiene que ver con la tesis doctoral. Y luego tenés otros profesores del departamento o fuera del departamento, personas, no necesariamente tienen que ser profesores, que van a ayudar a tu proceso durante el que vos desarrollas tu tesis doctoral. Mi tesis doctoral la voy a desarrollar con una maestra del área de enfermería, ¿verdad? Yo no tengo ningún conocimiento de enfermería, solamente para que sepan, pero tengo conocimiento de teorías de aprendizaje, de enseñanza, de teorías cognitivas, ¿verdad? De cómo diseñar la enseñanza y aprendizaje específicamente para ella, que es una clase que es totalmente en línea. Y bueno, cuando ya termine mis exámenes doctorales y me digan que sí sé, cuando me den el ok, es cuando empieza el proceso realmente de tu tesis doctoral, donde te dedicas a escribir, a coleccionar datos, a conseguir pues todo lo que tiene que ver con tu tesis doctoral, y este proceso se lleva más o menos un año, ¿verdad? En empezar y finalizarlo. Y luego al final, ya cuando mi tesis esté escrita, el último paso es defender tu tesis doctoral, que es una reunión con tu comité, vos haces una presentación y si todo sale bien, te la firman y te dicen que ya sos doctor. Bueno, es todo un proceso, y algo que me llama la atención lo que hablas, que creo que uno tiene que prepararse en ese sentido, a poder desarrollar esa, ¿qué poder decir? Esa curiosidad y esa pasión por la investigación, porque esto se trata de investigar, de poder obtener esas herramientas, de poder afianzar las herramientas de investigación, metodologías, herramientas, sobre todo ahora con la tecnología, la manera que puedes analizar datos, o sea, hay tantas cosas que uno tiene que saber, ¿verdad? Cómo se investiga en mi área de sociales o en el área de educación, o sea, cada metodología tiene sus procesos. Y eso solo es la parte, por ejemplo, cuando hablas de, eso es la parte del diseño de investigación, ¿verdad? Sí. Luego, pensar en la parte de escribir tu investigación, conocer sobre el ASPA, conocer el formato. Cada universidad tiene un formato para una tesis doctoral que lo tenés que conocer, poder hacer investigación, incluso buscar tus referencias, Dani. Sí. Todas esas competencias vos las tenés que ir trabajando durante este proceso, ¿verdad? Porque tenés que tener una relación cercana con la gente de la biblioteca para que te puedan ayudar a buscar artículos realmente en el área de que vos necesitas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 2 personas en la biblioteca con las que yo trabajo, que es una persona del área de educación, que es mi área, y luego una persona en el área de salud, ¿verdad? Que es el área de enfermería. Entonces, todo ese proceso lo tenés que ir trabajando a lo largo de tus estudios, ¿verdad? No puedes llegar al final de tus clases y decir, Dios mío, yo no sé qué tema voy a hacer.
no sé cómo ir a buscar a la biblioteca. Entonces, por eso regresamos a lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? La autonomía, la perseverancia, como dijo Gesser, tu motivación, tu compromiso y que quieras hacer, pues, que quieras terminar tu tesis doctoral. Vos sabes que la tesis doctoral tenés por lo menos 5 o 6 años, pero ¿quién quiere estar en un programa de doctorado por 10 años? Al menos yo no quiero, ¿verdad? Sí, claro. Entonces... Sí, es poder fijar una meta y tratar de apegarse a ella, ¿verdad? Por lo que vos decís, ¿verdad? Y uno debe tratar de respetarse a uno mismo sus planes, ¿no? Porque al final uno es el que está en el proceso y bueno, va a estar ahí, puede estar ahí tantos años como uno así lo desee, pues al final uno es el que lleva el timón de todo esto. Entonces sí, es importante considerar eso, ¿verdad? Y bueno, Yolani, creo que tenemos una idea clara, bastante clara de cómo es el proceso y pues habrán más detalles quizá, pero sí me gustaría pasar a la próxima pregunta para aprovechar, ¿verdad? Que yo sé que siguen preguntas súper buenas y no me gustaría que dejarlas así ahí en el aire. Y esta, pues, esta es más que todo hacernos como la idea de cómo te ves vos en un día normal. ¿Nos podrías describir un día normal como estudiante de doctorado? Pues mira, solo te voy a decir que los días normales ya no existen. No. Después de COVID, ¿verdad? Creo que todos estamos en una nuevo normal, ¿verdad? Entonces mi nuevo normal es básicamente, en este momento solamente voy a trabajar un día a la semana en mi oficina, el resto de los 4 días estoy en mi apartamento. Entonces medio día de trabajo, básicamente de 8 de la mañana o 2 mediodía o en la tarde, dependiendo cuál es mi horario. Mi trabajo específicamente requiere que trabajar directamente con los docentes de la universidad. Nuestra oficina ha sido durante todo este proceso de COVID quien ha apoyado a los docentes en la universidad con iniciativas de tecnología, talleres virtuales. Incluso hicimos muchos talleres en cómo utilizar Zoom, cosas de tecnología bastante básicas, si lo puedes decir, ¿verdad? Entonces, nosotros, en la oficina donde yo trabajo, pues hacemos apoyo directamente a todos los docentes, ya sea acá físicamente en la universidad o que no están acá, pero que dan clases en la universidad. Luego, cuando llevaba clases, mis clases usualmente eran en la tarde-noche, entonces de 5 de la tarde a 7 de la noche, por ejemplo, en clases. Antes de ir a las clases, pues en ese proceso ya sea ir a buscar qué comer, ir a la biblioteca un rato, leer, prepararte para tus clases, ¿verdad? En este momento que ya no tengo clases es trabajar, luego sentarme a leer, irme preparando para mis exámenes. Muchas veces he tenido conferencias con mi asesora para preguntarme cómo va mi progreso, qué estoy haciendo, ¿verdad? Y obviamente cuando hay chance, dormir, cocinar, la limpieza de la casa y pues situaciones normales que todos hacemos cada día. Sí, sí. Bueno, pues ya ustedes escucharon cómo va la cosa cuando uno emprende o se embarca en este tipo de estudios, ¿verdad? Y sí, es como vos decís, ¿verdad? Uno trata de mantener ese tipo también de cotidianidad, como en la casa, ¿no? Poder hacerse, no sé, quizá hornearse una cosita. Uno Hacer trata tortillas también de harina que sí. nunca ha hecho. A ver si le salen o no le salen. Sí, sí, ese tipo de cosas que uno hace para sentirse como en casa también, ¿verdad? Que es bueno siempre recordar ese lado Y la como... verdad, Rania, de que creo yo que todos los que hemos estado, experimentado o vivido fuera de Honduras entendemos, ¿verdad? Lo que es querer ir a comprarte una semita, un sambo, ¿verdad? Y no poder hacerlo en el día corriente. Y pues cómo extrañas todo lo que es tu país, lo extrañas bastante. Entonces, sí. todos nos volvemos expertos en
cocina hondureña. Los que nunca echamos tortillas, echamos, bueno, de todo un poco. Exacto, exacto. Yo nunca había hecho tortillas antes de venirme a mi maestría. Ya sos una experta, ya, sí, sí. No, Entonces ya tengo la prensita para hacerla más rápido. Sí. Muy pronto nos vas a dar un tutorial de hacer las charlas a mano, creo. No, ya de María, está bien. Bueno, entonces, solo quiero, porque habíamos dejado la entrevista para 1 hora, ¿verdad? Pero si vos nos permitís hacer un poco más de tiempo y también las personas que nos acompañan, nos gustaría pedirles un poquito más de tiempo porque sí teníamos otras preguntas y no sé cómo estén de tiempo ustedes para continuarla. También allá, sobre todo con Yolani y con la audiencia, ¿verdad? ¿Cómo se sienten si continuamos con otras preguntas que también están sobre la mesa? Quisiera saber de ustedes, si me pueden compartir en comentarios. Ya solo nos faltan 3, Dani, entonces voy a tratar de no hablar de más, sino que ir directo al punto. No, es que la verdad es que hay tantas cosas, ¿verdad? Que uno quiere compartir y Claro. cuando uno menos acuerda el tiempo, pues se le va. El tiempo no es suficiente a veces porque, ¿verdad? Todos tenemos todos los tips que tenemos, queremos compartirlos con todas las personas que quieran, pues, saber al respecto. Bueno, yo veo aquí que todas las personas siguen en línea, entonces yo asumo que querrán seguir escuchando, ¿verdad? O levanten la mano, ¿verdad? También tienen esa posibilidad en el Zoom de poder levantar la mano. Y en el live, pues también, ¿sí? Y si no pueden continuar, Dania, recordarles que está grabando, ¿verdad? Que lo vas a poner en la página de Mundos y pueden ver el final de la entrevista si no se pueden quedar con nosotros. Así es, así es. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. Muy bien. Perdón, ahí está. Aquí está, perdón. Y bueno, también recuerdo ahorita, si alguien tiene una pregunta con respecto hasta dónde hemos llegado, también quería saber si alguien tendría algún comentario o pregunta. Eso casi se me escapaba. Si levantan la mano, por favor, alguien que quiera hacer alguna pregunta acerca de lo que abordamos en esta sección, esta segunda sección. Veo aquí a alguien. Luisa, ¿sí? Hola. 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 Sí, la escuchamos. Creo que no tiene pregunta, Dania. Tal vez solo es que pusieron el micrófono. ¿Será? Sí. Bueno. Si quieres continuar. Luisa, igual, sí, en todo caso, pues puede dejar siempre su pregunta en el chat para luego responderla. Y bien, tenemos esta pregunta también. ¿En qué forma has crecido como profesional y académicamente hablando? Uy, esta pregunta es un poco, tiene un montón de ramas. Pues te diré que profesionalmente, pues obviamente todas las experiencias que he tenido durante mis estudios de posgrado, pues han traído un montón de nuevas experiencias a mi persona y a mi currículum, ¿verdad? He tenido la oportunidad de presentar, de conocer personas, he tenido la oportunidad de trabajar directamente como te explicaba, ¿verdad? En mi trabajo, de trabajar directamente con maestros de la universidad, que no necesariamente son personas de mi área de educación, pues. He trabajado con maestros en ingeniería, con maestros en el área de la salud, pues con maestros en diferentes áreas, pues, y trabajar con ellos, entender
los procesos que ellos siguen, poder ayudarles a mejorar sus clases y a mejorar la experiencia del estudiante, ¿verdad? Dentro de las clases. He aprendido a valorar el desarrollo profesional, que es algo sumamente importante, y no necesariamente tenemos que esperar a que en la universidad haya o que aquí haya. Ahora con la oportunidad de todas las plataformas en línea, vos puedes especializarte en una variedad de áreas que anteriormente no podías hacerlo pues porque no tenías las plataformas para hacerlo, ¿verdad? También creo que académicamente he entendido de que ningún grado de educación te va a dar todas las respuestas, ¿verdad? A pesar de que vos tengas una maestría o un doctorado, no tenés todas las respuestas, pero tenés herramientas para buscar esas respuestas, pues entonces creo que eso es importante. He aprendido profesional y académicamente a utilizar más las teorías para informar la práctica y para informar las consultas que yo tengo con las personas que trabajo, ¿verdad? Porque como vos sabés, en el área de educación muchas veces hay teorías que vuelan y que no tienen bases en investigación, no tienen datos, pero la gente porque las escucha mucho las está utilizando, ¿verdad? Pero no necesariamente estas teorías van a mejorar la experiencia que tienen los alumnos dentro de las aulas. Y luego la otra creo que sería a entender y a tener más empatía por las personas con las que yo trabajo. ¿Verdad? Ser maestro no es nada fácil y ser estudiante tampoco es nada fácil. Entonces, el entender esas diferencias individuales que tienen los maestros y las diferencias individuales que tienen los alumnos y pues trabajar en conjunto con los maestros para mejorar la experiencia del alumno, porque la finalidad que tiene de que vos tomes un curso o que lleves una clase es que puedas llevar ese conocimiento al área práctica, pues. Entonces, creo que muchas veces por el hecho de querer cubrir contenido, por el hecho de cubrir un currículo, se nos olvida esa parte, ¿verdad? ¿Qué estoy enseñando yo en el aula? Que al final los jóvenes o los estudiantes que están en mi clase van a poder llevar y van a decir, bueno, yo aprendí esto y lo estoy aplicando en esta situación, ¿verdad? No todo tiene que ser teoría, tiene que haber una parte práctica y tiene que haber empatía también, ¿verdad? Desde mi posición como maestro o en mi caso, pues que consulto con los maestros, ¿verdad? Traer y ser la voz del alumno y decirle, bueno, ¿usted ha pensado que tal vez sus alumnos no tengan el acceso a esto y a esto y a esto? Entonces, es como plantar semillitas, ¿verdad? Con las personas que trabajo para que piensen un poquito más, no solamente en que, bueno, yo voy a poner los 20 artículos, los 20 capítulos y eso es todo lo que yo tengo que hacer para que mis alumnos aprendan, ¿verdad? Pero ¿cómo se facilita eso? ¿Qué está haciendo usted para facilitar el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo le puedo ayudar yo desde mi posición como consultora a crear esas herramientas para sus alumnos? Pues entonces, otra cosa que creo que es sumamente importante, Dania, y que muchas veces es tabú, es hablar de la salud mental, ¿verdad? Sí. Que cada individuo necesita. Hay situaciones de extremo estrés y ansiedad durante el proceso de estudios de posgrado. Incluso en una licenciatura, pues todos pasamos por eso. En un momento en el que estás exhausto, tenés esto que hacer, esto y lo otro, pero es importante tomarnos pausas y pensar en nuestra salud mental, porque si nosotros no procesamos y no tenemos paz mental, es muy difícil que el resto de nosotros funcione pues al 100%. Y no creo que debería de continuar siendo un tabú el querer ir a un psicólogo a hablar o el querer tener una consulta con un psicólogo y solamente decirle, mire, me siento sumamente agobiado, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, incluso hablarlo con personas cercanas a vos, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. Otra cosa creo que es el aprender a llenar las expectativas que uno tiene por uno mismo.
para uno mismo y por uno mismo, ¿verdad? Porque obviamente todas las personas que están alrededor tuyo tienen expectativas y esperan que vos hagas esto, ¿verdad? Pero como Sí, claro. individuos y cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de, o sea, terminar la licenciatura y terminas, continuar con una maestría o continuar con un doctorado, pues las expectativas que vos tenés para vos mismo son las únicas que tenés que llenar, pues. ¿Qué es lo que espero yo? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuál es mi visión de vida para mí? Eso tiene que ser más importante que las expectativas que otros, incluso tus familiares, tengan sobre, ¿verdad? Sobre lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Y obviamente a valorar tu país y a valorar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Al estar lejos, creo que todos valoramos un poco más la familia, el país que tenemos, con todas las situaciones que ocurren en Honduras, ¿verdad? Pero vos aprendés a valorar las pequeñas cosas, ¿verdad? Cuando vas a un pueblito y todo el mundo te saluda, eh, la calidad humana el calor humano de que tenemos los hondureños, ¿verdad? Muchas veces lo olvidamos y cuando estamos acá, pues, valorar bastante eso. Sí, es cierto. Sí, y vos como lo has mencionado, algo tan importante que es la salud mental, porque el trabajo académico normalmente, no sé cuánto un porcentaje, me atrevería a decir casi, no sé, 85-90% es solo. A uno le toca hacer lecturas de esto, investigación de esto, ¿verdad? O sea, es un trabajo que es bastante solitario en muchas circunstancias, o sea, en la mayoría de veces a uno le toca estar con uno mismo ahí, lidiando con toda la construcción de esa investigación, de los estudios, ¿verdad? Y a veces tiene uno unas pequeñas intervenciones grupales, pero realmente, como vos decías, a nivel de autonomía que uno logra alcanzar, pues es bien grande. Y precisamente esa misma soledad de repente a uno pues lo llena así como de incertidumbre y todo, pero como vos bien lo apuntaste, es importantísimo hacer una pausa y poder reflexionar acerca porque uno en la carrera de la vida, en hacer esto y lo otro, ¿verdad? En el esmero que uno tiene, pues se le olvida que uno también tiene que cuidar de su salud, no solo física, sino que mental. Muy bien, entonces, bueno, Isis tiene una pregunta. Para poder abordar esa pregunta, y antes de pasar a la otra, nos dice Isis, siendo el COVID-19 una realidad que parece quedarse por un rato, ¿hay posibilidad de estudiar en una universidad extranjera desde tu país de origen? Pues la verdad que varias personas lo están haciendo en este momento. Si han visto en muchas páginas, ¿verdad? Las becas continúan, ¿cómo se llama? El llamado a becas continúa, ¿verdad? Sí. Muchas páginas continúan haciendo sus llamados a becas y yo me imagino de que van a haber ciertos cambios, por lo menos en estos momentos, ¿verdad? Hacia eso. Nosotros tenemos una compañera que ya está en Bahrein, en África, prácticamente por Arabia Saudita, y ella está llevando el primer semestre del programa desde allá. Entonces, y cuando ella ya venga acá, ella se va a integrar al trabajo y todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo imagino que muchas universidades van a hacer ciertos cambios o excepciones, ¿verdad? Los programas de becas continúan y pues yo me imagino, realmente no creo que ninguno de nosotros podemos decir sí o no, pero yo me imagino de que van a haber muchos cambios. Eh, y no creo que el hecho de que hayan estudiantes internacionales se va a detener a pesar de que el COVID esté, ¿verdad? O pues la situación está en este momento así. Muchos países ya empezaron a abrir sus fronteras. Obviamente no solamente aquí en Estados Unidos hay oportunidades de estudio, ¿verdad? Hay muchos países que ya abrieron sus fronteras, hay muchos países que también manejaron la pandemia de otra manera y están prácticamente a 50-60% normal, pues entonces creo de que
el hecho de que el COVID continúe no va a detener el llamado a becas y el que las personas puedan continuar en búsqueda de oportunidades de estudio fuera del país. Sí, estoy de acuerdo con vos. De hecho, hay muchas convocatorias activas. De hecho, las que siempre han estado están a nivel gubernamental y a nivel privado, siguen. Lo que ha sido diferencia es los tiempos de postulación que sí han variado y también la modalidad de online, ¿verdad? Volver esa modalidad online totalmente o parcialmente, depende de cada institución. Y yo creo que lo que dice Isis también es importante porque definitivamente que para muchas personas lo del COVID es algo complicado de manejar, de decir, bueno, la verdad es que yo no me atrevo a irme o no me atrevo a emprender este proceso todavía, pero me gustaría estudiar algo estando en el país y sí, el país depende qué es lo que uno, pues lo que uno busque, porque en la parte de educación no formal está el Infop y así muchas otras plataformas de cursos masivos, ¿verdad? Le llamamos MOOCs. Entonces, tenemos cientos ahorita de plataformas que están brindando incluso cursos ya con certificados de universidades súper prestigiosas, desde Stanford hasta Cambridge. Entonces, prácticamente uno puede estudiar desde aquí, estando en casa, con este tipo de alternativas de educación online. Y pues no conozco por los momentos en Honduras, aparte de Infop, que es completamente gratuito, que por eso lo recomiendo, porque sí hay muchas oportunidades en Infop, sobre todo en el área de tecnología, ¿verdad? Que ahorita es donde tenemos que ponernos al tanto con todas estas herramientas y ver cómo las empezamos a dominar mejor. Y que justo es algo muy interesante de tu carrera, porque tu carrera es en tecnología, ¿verdad, Yolani? Eso es algo que ahorita pues lo necesitamos manejar y nos gustaría conocer al respecto, que es muy interesante y que justamente hay una necesidad tanto del lado de los docentes como de los padres de familia. O sea, todo el mundo está ahorita tratando de actualizarse y de poder, digamos, enfrentar esta situación de una manera más efectiva y tratando de adaptarse, ¿verdad? A todas las necesidades nuevas y retos nuevos. Sí. Entonces, bueno, bienvenida Mercy, que también se ha unido a nuestro live aquí en Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a pasar a la próxima pregunta, si te parece. Gracias, Isis, por tu pregunta también, que me parece muy importante que hayamos tocado esa pregunta. Bueno, esto también es importante, ¿no? Lo de las motivaciones. ¿Cuáles fueron tus mayores motivaciones para estudiar un doctorado? Pues creo que mi mayor motivación fue personal, la verdad. Desde que yo terminé mi maestría, yo consideré el hecho de hacer un doctorado. Sin embargo, decidí tomarme un año de una pausa, ¿verdad? De regresar a Honduras y pues ver dentro de mi posibilidad llevar los conocimientos que había adquirido durante mi maestría de regreso a Honduras, ¿verdad? Entonces, eso era algo que yo ya era una decisión que había tomado yo, honestamente, desde que yo terminé mi maestría, que quería continuar el doctorado, ¿verdad? En primer lugar, fue una decisión personal. En segundo lugar, también pensando en la movilidad, ¿verdad? Tu movilidad académica y movilidad personal. La meta que yo tengo para el trabajo que quiero lograr, tener un doctorado te abre las fronteras prácticamente, ¿verdad? Vos no estás atado a trabajar aquí o allá o acá, vos tenés la oportunidad de trabajar alrededor del mundo. En segundo lugar, hablo 2 idiomas, ¿verdad? Entonces yo puedo manejar y trabajar en 2 idiomas, ¿verdad? Que es otra ventaja. Y pues tener un doctorado también, como te decía, pues después de un doctorado lo único que hay es un postdoctorado y pues llegar a esa última etapa de educación, pues. Y también creo que es importante que dentro de la posibilidad que cada uno de nosotros tenemos como hondureños, ¿verdad? Creo que yo he optado más por
por pequeñas intervenciones, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos ese sueño de que, ay, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar mi país, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nos enfrentamos a muchas situaciones que no las entendemos hasta que vivimos esas situaciones, ¿verdad? Entonces yo desde mis posibilidades he intentado, ¿verdad?, continuar la comunicación con mis alumnos anteriormente, motivarlos a que, ¿verdad?, ellos traten de estudiar, tener comunicación con colegas y ver de qué manera, ya sea con un taller virtual, con un conversatorio como el que estamos haciendo hoy, ¿verdad? ¿Qué de mi experiencia y de mi conocimiento puedo llevar de regreso a Honduras, ¿verdad? Entonces eso obviamente siempre continúa en mi radar, como te decía, pues tal vez en una medida más específica con las personas con las que yo he trabajado, pues. Y pues la verdad que el hecho de continuar los estudios y pues poder continuar tus estudios, trabajar y manejar eso, pues creo que también es importante, pues. A mí me ha dado la oportunidad de ser independiente, de conocer personas de todo el mundo, de entender culturas que donde estaba, pues lastimosamente no iba a tener esa oportunidad, ¿verdad? El entender de los sistemas educativos en diferentes países, ¿verdad? Cómo se manejan. El entender de, como te decía, de culturas, tradiciones y conocer personas que te hablan y que cuando vos hablas con esas personas te das cuenta de que no hay una diferencia inmensa, ¿verdad? Hay muchas cosas en común que tenemos con muchos países alrededor del mundo. Entonces, pues eso fueron algunas de las motivaciones, pues, más que todo personalmente. Como decía al principio, el estudiar un doctorado es una decisión un poco egoísta porque pues es una decisión bien personal, ¿verdad? Es una decisión que vos decís, bueno, yo lo voy a hacer, voy a terminar, voy a pasar por todo este proceso, ¿verdad? Entonces... Claro, claro. Algo que quisiera mencionar y destacar de vos, Yolani, es que si yo no me equivoco, vos sos la primera persona en tu familia que ha decidido emprender este camino, ¿verdad? Sí. Mi familia está llena de maestros y maestras, pero sí, soy la primera persona en mi familia que va a llegar a al último grado educativo, pues por decirlo así. Entonces, es lo que te decía al inicio, ¿verdad? No hay una limitante de por qué vengo de una familia de este tipo, de este otro tipo, si tenía o no tenía dinero, ¿verdad? Todo el camino que he seguido ha sido un camino de bastantes sacrificios personales y familiares, pues. Y han sido de nuevo decisiones personales que me han llevado hasta aquí. Obviamente, sin el apoyo de toda mi familia no podría estar acá, ¿verdad? Sin el hecho de que tener una madre que te enseña, bueno, usted cuando pueda volar, vuele y váyase, ¿verdad? Que muchas veces esos son como obstáculos en el camino, que muchas veces pensamos, ¿verdad? Y no queremos, ay, voy a dejar a mi familia y todo, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene un camino distinto por seguir y cada uno de nosotros debe de decidir qué camino va a ser ese. Claro. Sí, y esas son las motivaciones que creo yo también. Eso también ha sido parte de tus motivaciones para llevarte hasta donde estás, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, bueno, a mí me parece genial conocer historias como la de Yolani, porque creemos realmente en nuestros países latinoamericanos que las mujeres estamos como destinadas a estar no sé, metidas para siempre. Es que O sea, siento yo como que roles hay de madre y como que a claro, uno le crean, ¿no? creo que hay un molde social, ¿verdad? Y hay un molde social. A tal edad tenés que hacer esto, a tal edad esto, a tal edad esto. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Si queremos continuar el molde, que no hay nada malo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que mis decisiones son mejores que las de nadie, ¿verdad? Correcto. Son mis decisiones nada más, ¿verdad? Entonces,
o seguís el molde o te salís de él. Esas son tus dos opciones. Sí, sí, así es. Y precisamente eso, ¿no? Creo que vos a través de tu testimonio le das esa valentía a tantas mujeres que creen que bueno, quizá no, yo no puedo y quizá por ese mismo círculo en el que uno vive se nos ha dicho, quizá no sos capaz o para qué vas a hacer eso, ¿no? Y la Y verdad, no, Dani, es que hay muchas mujeres en mi programa, y disculpa que te interrumpa, hay muchas mujeres en mi programa que son madres, que tienen niños, bebés, niños adultos, medianos, o sea, en un programa de doctorado hay mujeres de todos los caminos de la vida, ¿verdad? Solteras, casadas, con hijos, con niños, bebés, con adolescentes, o sea, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estés en una de las categorías no significa que no puedas, significa nada más de que vos tenés que organizar tu tiempo de otra manera. sí, así es, tenés razón, adaptarte, así como decís, cada camino que toma cualquier mujer que nos escucha ahorita es como, bueno, creo que de esto el punto a dejar aquí es que este proceso educativo nos transforma y, Ujú. y debemos de alguna manera integrarlo en nuestras vidas, ya sea de manera en educación superior o educación no formal, informal, pero mantener ese aprendizaje para la vida, pues, ya sea cual sea el camino que vos querrás, ¿verdad? Así como vos tomaste tu decisión de ir por el camino de educación superior, en este caso un doctorado. Y bueno, Yolani, pues creo que ya después de esto vamos ya a la última pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué consideras importante tu área de estudio actual? Pues mira, solamente te voy a dar una pequeña descripción de mi área de estudio. Mi área de estudio para muchas personas es un poco confusa, porque yo estoy, como te explicaba, dentro del área de educación, pero mi área de estudio es bastante holística, ¿verdad? Mi área de estudio tiene que ver con teorías de aprendizaje, de enseñanza de aprendizaje, tiene que ver con las teorías del uso de la multimedia, teorías cognitivas, eh, prácticas de enseñanza basadas en investigación, evaluación, desarrollo profesional. Mi área es bastante variada. Hay mucha gente que está en el área de Instructional Design, que ese es el nombre del área en inglés, ¿verdad? Instructional Design and Development, que están en el área de privada, en universidades, en la milicia, trabajando directamente con militares, trabajando en recursos humanos. Entonces mi área es bastante global en ese aspecto, ¿verdad? Mi foco es en el área educativa y como te decía, pues el hecho de trabajar directamente con los docentes en el área de educación superior. Una parte importante que quería mencionar es que mucha gente que trabaja en la docencia, en su educación superior, no tienen entrenamiento o licenciaturas en educación. Es ahí donde viene mi rol y mi trabajo clave, ¿verdad? Yo tengo el entrenamiento en teorías de enseñanza y aprendizaje, tengo el entrenamiento en teorías de multimedia, cognitivas, etcétera. Entonces yo puedo traer a esta persona que es un experto en ingeniería, que es un experto en enfermería, básicamente ayudarle a enseñar, ¿verdad? A guiarlo durante ese proceso de enseñar, porque como te decía, hay muchas personas, incluso en Honduras, en muchas universidades, que son expertos en un área, ya sea en las ciencias, en áreas sociales, pero no tienen ningún entrenamiento de docente, ¿verdad? Sí, sí, así Que es es. bastante importante porque el enseñar no solamente es estar en una pantalla o en una aula de clases y regurgitar contenido, ¿verdad? Eso Sí, no, eso es transmitir información, nada así, más. sí, sí. Entonces, yo considero que mi área es sumamente importante en cuanto a poder guiar a los maestros, a diseñar una mejor experiencia de enseñanza y aprendizaje para los alumnos, ¿verdad? Yo trabajo directamente con el maestro, pero mi audiencia final son los alumnos, ¿verdad? Yo Claro. trabajo directamente con el maestro guiándolo. eh, por ejemplo, te voy a dar solamente un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas personas que graban su lección 2 horas de video.
la realidad es que nadie se va a sentar 2 horas a ver a tu profesor, sí, y esto acá, y les repito, y acá, y verdad, y dónde está, nadie, ningún alumno va a tener ningún beneficio de solamente sentarse a escuchar el video y tomar notas, o que el profesor te mande un artículo y te diga, léalo, pero ¿cuál es el final? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Entonces, todos estos procesos son los que yo trabajo y ayudo a las personas con quienes, pues, me reúno, personas con las que trabajo eh, a diario, pues. Sí. Trabajamos en investigación también, en investigación en el área de educación, ¿verdad? Si un profesor hace una nueva iniciativa en su clase, bueno, vamos a dejar de hacer el video por 1 hora y lo vamos a hacer por 20 minutos. Entonces vamos a ver cuál fue el cambio de tener este video de 1 hora a un video de 1 minuto. ¿Mejoraron o no mejoraron los alumnos? Entonces, el trabajar en el diseño de clases, y no estoy hablando solamente de clases en formatos en línea, ¿verdad? Nosotros trabajamos con todos los formatos, en línea, presencial, mixtos. Yo trabajo con gente, como te explicaba, de todas las áreas, incluso al decidir en tecnología, ¿verdad? Mi pregunta para los profesores es, bueno, ¿y para qué va a utilizar ponerle... ¿Qué te puedo decir? Bueno, Zoom, ¿para qué voy a utilizar Zoom? ¿Cuál es el propósito de usar Zoom? Ah, por esto y por esto. Bueno, y esas preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con utilizar esto? ¿Cómo va a beneficiar esto que sus alumnos aprendan lo que usted necesita? ¿Realmente necesita 30 artículos o necesita 10? ¿Verdad? Todas esas preguntas para mejorar la experiencia del alumno y obviamente para minimizar el trabajo que el profesor hace, porque muchas veces los profesores tratan de hacer absolutamente todo, ¿verdad? Y esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y luego el estudiante dice, bueno, yo estoy realmente bastante exhausto y me siento que, ¿qué hago primero? ¿Qué tengo que ver primero? ¿Veo el video primero? ¿Qué hago? Entonces, pues como te decía, mi área yo la considero bastante necesaria. Lastimosamente en Honduras no existe una posición o un programa como el que yo tengo, ¿verdad? Como en el que yo me estoy entrenando. Usualmente mucha gente cree que mi área es IT, ¿verdad? Que solamente le puedo enseñar y troubleshoot un problema o decirle, bueno, borre su caché, reinicie la computadora y todo va a funcionar bien, ¿verdad? Pero mi área no es específicamente en solamente el uso de tecnología, mi área es bastante holística en lo que conlleva a la enseñanza y aprendizaje, pues Sí, entonces... en ambientes educativos, ya sea En virtuales o físicos, ¿no? en, en, en cualquiera de ellos, ¿verdad? Y como te decía incluso al inicio, nosotros organizamos talleres para los maestros, ¿verdad? Talleres de mejores prácticas en cómo utilizar Zoom, por ejemplo. Eh, Cómo presentar el sílabo. Ahorita en este momento estamos haciendo un taller en cuanto a accesibilidad, ¿verdad? Personas que no pueden ver, no pueden ver colores, que no pueden escuchar, ¿verdad? ¿Qué consideraciones hay que tener cuando vos diseñas tus materiales? No estamos hablando de cuando diseñas una clase, cómo diseñas tus materiales, ¿verdad? De enseñanza. Porque muchas veces no hay esas oportunidades. Bueno, nosotros en Honduras lo vemos, ¿verdad? Qué poca cantidad de personas con alguna discapacidad o algún reto de aprendizaje no están en las universidades porque no hay un entrenamiento y no hay espacios y no hay tecnologías que permitan que las personas puedan utilizar braille, por ejemplo, o puedan utilizar en la computadora un programa que les permita ver las letras mucho más grandes, ¿verdad? De lo que lo necesitamos. Entonces, todo ese tipo de cosas y consideraciones individuales, porque cada individuo aprende de manera distinta, pues. Sí, claro. No,
bastante interesante, ¿verdad? Que como lo que vos decís, todos los roles que vos podés desarrollar, ¿verdad? Dentro de tu área, y seguramente habrán personas que vean este video, que estén ahorita en la audiencia, que les puede interesar esta área también para en el futuro poder considerarla, ¿verdad? Y Entonces, la verdad, Dania, yo te lo digo desde mi perspectiva de la enseñanza del inglés, ¿verdad? Mi área, creo que el área de Instructional Design va muy bien con cualquier área educativa, ¿verdad? Ya sea educación preescolar o educación especial o enseñanza de español o inglés, ¿verdad? Esta área complementa porque vos seguís hablando de teorías de aprendizaje, seguís hablando de metodologías, ¿verdad? Pero entras en otro tipo de áreas que son la evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo utilizo X o Y método, quiero saber qué ocurre, ¿verdad? Si las personas realmente o mis estudiantes realmente se están beneficiando de ese método que estoy usando. Entonces está la parte de investigación y evaluación, que vos podés hacerla dentro de tu clase, ¿verdad? Es como que hablé de metodologías cualitativas, investigación, acción, ¿verdad? Que son áreas de investigación que están dentro del aula de clase. sí, claro. Sumamente interesante, Yolani. Y pues bueno, para cerrar, creo que habría un espacio quizá para una pregunta, si alguien quiere dejar o comentarios para Yolani, para poder comenzar el cierre de nuestra entrevista. Vamos a ver por aquí, en el chat que tenemos. Esta es una pregunta de Rafa Hernández. ¿Cuáles son los requisitos de edades para postularse a becas en una maestría? No hay ningún requisito de edad. Así es. No hay. Así es, así es. No hay. Esa es la respuesta. No, no existe. Yeah. Eso creo que es un mito, ¿no? Creo que es un mito cuando uno se postula de que, ay, que yo estoy muy viejo, peyorativamente hablando, se usa esa palabra, por cierto, ay, yo estoy muy joven. Realmente, no. La edad no tiene que ver precisamente hablando de la edad per se, pero si hablamos de experiencia profesional, ahí sí. Eso ya es, digamos, lo que sí se observa para una postulación de este tipo, ¿verdad? ¿Cuántos años uno tiene de experiencia? Que normalmente va de 2 a 3 años, que es lo que se pide normalmente en los programas de maestría, si yo no me equivoco. No sé, ¿qué pensás vos, Yolanda? La verdad que depende, Dania. Yo te puedo comentar de que yo he conocido personas que van de licenciatura a maestría, de maestría a doctorado, y cuando tienen 26 años ya han terminado su doctorado. Entonces, Sí, yo también conozco casos de esos, pero bueno, ese ya es otro tema y otra historia, porque sí, hay mucha tela que cortar, por cierto, con eso de estudiar una maestría inmediatamente después de salir de una licenciatura sin tanta sin tanta experiencia, por ejemplo. Entonces sí, ese es otro tema que sería muy, muy, muy interesante. Bueno, y Brenna Madeline está diciendo, interesante, Yolani Lagos Ortiz. Interesante. Y pues alguien más que desee, bueno, también esperamos haber respondido la pregunta para Rafa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Creo que ¿Alguien no, más? estaba viendo el chat y no vi ninguno. No. Bueno, por ahora pues no tenemos nada más. Realmente espero que les haya gustado, que se hayan ido motivados y con curiosidad al menos. No, de verdad que se hayan ido con curiosidad, con mucha buena información también, para que empiecen a considerar, ¿no?, un panorama de este tipo. Y aquí dice, excelente participación. La Miss Yolani dice, María Paz. Hay aplausos también por aquí, y pues muchas gracias por esas felicitaciones. Sí, y solamente déjame cerrar también agradeciendo a todos los que se quedaron con nosotros, que nos extendimos un poco, ¿verdad? Más del tiempo que teníamos planificado.
Pero creo que, como les decía de inicio, ¿verdad? Todos los tips y todo lo que nosotros, la experiencia que nosotros tenemos, que creo que es importante compartirla con la audiencia, ¿verdad? Dejarles la semillita de que si usted tiene la motivación y quiere estudiar una carrera de posgrado, pues que no se limite por las condiciones o no se limite por la historia de su familia, no se limite por las expectativas que tienen sobre usted, ¿verdad? Obviamente hay muchos sacrificios que hay que hacer a lo largo del camino, hay inversiones que hay que hacer y que usted tiene que estar mentalizado y mentalizado y decir, bueno, necesito esto, esto y esto, ¿verdad? Para poder lograrlo, pero considero de que todos nosotros debemos de estar con la mentalidad de que podemos hacerlo, de que hay oportunidades y hay que buscarlas, pues, porque la realidad es que si no buscamos oportunidades es muy difícil que una oportunidad caiga en nuestras manos, pues. Entonces hay que buscarlas, hay que invertir tiempo investigando, preguntando. Pues yo siempre dije a mis alumnos que cualquier pregunta que ellos tengan, yo estoy a la orden, ¿verdad? Sí. Y pues que esperen honestas respuestas, pues porque tampoco les vamos a poner como, ay, sí, es que todo es ponis y flores y mariposas, ¿verdad? Hay situaciones en las que es difícil, pues, pero se puede lograr. Sí, así es. Estoy muy de acuerdo con vos. Rafa dice, gracias por compartirnos todos esos buenos conocimientos por parte de ambas. Thanks a lot. Y Mercy Berríos dice, gracias Mercy también por estar con nosotros. Y aquí también dice Suyapa Méndez, felicidades Maestra Yolani por sus logros. Es un orgullo para la familia y para nuestro país. Claro que sí, muy de acuerdo. Gracias por esos mensajes. Y algo que quisiera pedirles, si no es mucha molestia, me encantaría poder tomar una foto de las personas que estuvimos en esta tarde, en esta entrevista en Zoom. Y si ustedes desean poder activar sus cámaras, sería un placer poder verlos y además tener esa memoria, ¿verdad?, con ustedes. No sé si se animan. Veo varias cámaras que se están activando, Dan. Uf, sí. Recuerden que es nuestro primer live, entonces esto es memoria histórica, que es una memoria histórica en The Mundus que nos va a encantar poder dejarla ahí, ¿verdad? Y The Mundo va a continuar con lives y va a traer muchas nuevas experiencias de otras personas, así que manténganse conectados con The Mundus. Sí, así es. Delmer Guevara ya está en su cámara. Muchas gracias, Delmer. Sí, ya lo vemos. Vemos a Delmer Guevara. Rafa, no lo veo. Vamos a ver, Rafa. Suyapa Méndez también ya tiene su cámara ya encendida. Muchas gracias, Suyapa. ¿Quién más? Rafa todavía no lo vemos. No vemos la... Que Rafa está en oscuras. Todavía no lo vemos. Queremos ver más rostros por aquí. Vamos a ver. A ver. ¿Quién más? Mira, ya, ahora sí ya está Rafa. A ver. Vamos a extenderlo. Ahí está. Bien. Gracias. Muchas gracias. Veo a alguien, Carmen, en su carro. Excelente. Ahí está Lili. Estamos aquí. Cuidado con los accidentes también, Carmen. Sí. Don't worry, miss. Estoy parqueada. Ok. Menos mal. Déjenme, lo hago un poquito más, lo extiendo así, y ahora sí, estamos. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y les recuerdo, no olviden darle like a la página para seguir informados, ¿verdad? Y seguir compartiendo de muchas experiencias que vienen en camino. Y obviamente, pues quiero que vean esto que le dejamos a Yolani aquí, que es un reconocimiento por su tiempo y por su valiosa participación, ¿verdad? Entonces,
Es un reconocimiento y con mucho cariño a Yolani, pues que nos está dando este tiempo tan valioso, que sabemos que está súper ocupada con todo, con todo encima, ¿verdad? Con todas las responsabilidades que el doctorado pues conlleva, y pues ahí está el reconocimiento. Y muchísimas gracias Yola por habernos acompañado, por darnos este insight, toda tu experiencia, pues todo esto tan valioso que, como decíamos, ya no es época del oscurantismo, no se trata de élites, la gente sigue con los mitos, solo los hijos de los diputados, solo los hijos del presidente, solo los no sé quiénes. Pues no es así. Y creo que hay testimonios como el tuyo y como muchos otros de muchos hondureños que están afuera, que han demostrado que no se necesita eso, sino que mucho trabajo y dedicación, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a cerrar. De nuevo, gracias a la audiencia que ha estado en Zoom y que estuvo también gracias a todos. live. A todos ustedes, gracias por ser parte de la historia de Mundus en este primer live, y los esperamos para la próxima ocasión, cuando tengamos este próximo live también, que ya les anuncio que va a ser UPN también, marca UPN. Aquí tenemos mucha marca UPN que vamos a estar teniendo pronto. 2 más, se vienen ahorita, 1 más en septiembre y para octubre también, entonces estén pendientes. Sí. Y si conocen a personas, pues ya saben, le avisan que tendremos estos, y sobre todo para docentes, que creo que les va a interesar mucho estas temáticas que tendremos. Y gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.